Bueno, y estamos con Freddy Otárola del Partido Nacionalista y el señor Juan José Díaz Dios del Partido Fujimorista, que se retiró justamente de la sesión ayer reservada porque no querían ser parte pues de la reserva, ¿no? A la que te obligan sin que puedas decir nada. Y bueno, se pararon, se fueron, dieron una conferencia de prensa e inmediatamente después apareció el señor Freddy Otárola dando la conferencia de prensa al nacionalismo y dio una frase que creo que va a ser el inicio de esta entrevista y este debate entre ustedes. Usted ha dicho que la operación es impecable. A ver, Rosa María, una verdad a medias no es verdad. No, no es verdad. Y me remito incluso a declaraciones anteriores y que algunas van a constar en actas del Congreso, los que decíamos que queremos creer que lo que dicen nuestras fuerzas es cierto, salvo que nos demuestren lo contrario. Adicionalmente que exigíamos, lamentábamos la muerte de la niña y exigíamos una detallada investigación. Reitero lo que dijo el propio presidente Ollanta-Humala después. Nosotros, a diferencia de antaño, no vamos a tapar nada. Si hay responsabilidades, se asumen. Pero además hay otro tema. El cadáver de la niña había sido encontrado fuera de la zona de combate. Entonces, con ese contexto, luego de que nuestros soldados hayan caminado días y días por alturas superiores a los 4.500 metros, habían llegado a la zona y habían capturado, obviamente era una operación digna de elogio. Más aún, si no nos estábamos refiriendo al hecho de la muerte de la niña que se nos informó estaba en otro lugar. Anoche pero dijo por eso mismo, impecable. esa es la versión que teníamos esta noche. Anoche. Por eso mismo. Entonces, el tema es el siguiente. Lo que no se ha dicho es que antes yo pedí, y en algún momento voy a pedir que se presenten las actas, que se investigue el caso, que lamentamos la muerte de la niña y que nosotros no vamos a tapar nada. Y si hay responsabilidades, tenga plena certeza que vamos a pedir, no solo que se aclaren, sino que se sancionen. Para terminar con esto, entonces, impecable fue un error. Usted no debió haber dicho eso. Yo creo que no debió ser el contexto, no, pero yo me refería a la operación en la que, de acuerdo a los informes, no había fallecido la niña. Nos decían que el cadáver estuvo lejos. Pero ahora que ya sabe que falleció, ya no es impecable. Además se escapó un terrorista también. Se escapó un terrorista. Y entonces, pues no es impecable. Pero de todas maneras, hay temas que no se pueden informar, porque la sesión es reservada. Yo sí creo que se justifica esa reserva porque había temas de inteligencia que... Claro, pero digamos, no para que quede claro, ya no es impecable. La operación, la planificación y el sistema de inteligencia fue muy bueno. Sin embargo, lamentablemente, en lugar de los hechos, con los datos adicionales que tenemos, aparentemente se les podría haber escapado de la mano. Ya no es impecable. Llamémosle así. Llamémosle así. Llamémosle ya no impecable. Llamémosle así, pero el tema, Rosa María, es el siguiente. No, es que estamos hablando de cosas distintas. No, hice la salvedad del tema de la niña, pedimos investigación, pero para nosotros, y de acuerdo a los informes que teníamos, ese cadáver se encontró fuera del lugar de las operaciones. Pero, bueno, vamos a ver qué dice el congresista. Entonces, cuando nos referíamos a lo impecable, obviamente estábamos separando la paja del trigo. Es más, y nos ratificamos en lo mismo. Tiene que investigarse. Y a diferencia de lo que pasó en antaño, nosotros no vamos a tapar nada. A ver, congresista Juan José. Gracias, Rosa María. Buenas noches por ya permitirme intervenir. He estado literalmente mordiéndome la lengua. Yo creo que tú has anunciado incluso en redes sociales que esto va a ser un debate, pero va a ser un debate no tanto entre quien te hable, el señor Freddy Otárola, sino un debate, creo yo, entre la mayoría de peruanos, que de alguna manera voy a decir lo que se piensa, y el señor Otárola, que defiende básicamente lo indefendible de parte del gobierno. Por supuesto que no ha sido impecable, por supuesto que ni siquiera ha tenido una buena inteligencia. ¿Cómo puede haber inteligencia, Rosa María, cuando piensan y presentan al país el concepto de haber rescatado a niños? Hoy día mismo los están liberando porque nunca han tenido ninguna vinculación con Sendero Luminoso. ¿Cómo puede ser impecable una operación y vuelven a utilizar ese término cuando está manchada de sangre? Lamento mucho, Rosa María, que sea tan difícil para los representantes, para los voceros del gobierno y con experiencia como tiene Freddy Otárola, para reconocer que se equivocaron y decir 1000 disculpas. No quise decir que fue impecable porque esa palabra ofende al país. Y reitero, todo el país hemos visto nuevamente esta dificultad que tiene el gobierno para aceptar los errores y enmendarlos. Por supuesto que nosotros ni se nos ocurre, ni se nos cruza por la mente de que hayan hecho a propósito un operativo para matar a una criatura. Por supuesto que nosotros respaldamos a las Fuerzas Armadas y Militares que no han ido porque quieren, han ido cumpliendo unas órdenes, cumpliendo su deber.
pero que no me vengan pues a decir que esto no tiene errores, y aún todavía más triste, escuchar al presidente de la República pedir al Ministerio Público que investigue. Él debería ordenar a sus ministros una investigación, un informe, y tener la valentía de salir al frente y decirnos a los peruanos, porque él es presidente de todos los peruanos, no solamente lo gana Perú, lo que realmente sucedió. Para mí, Rosa María, esto confirma que tenemos un gobierno de incompetentes, de mentirosos, y además de indolentes. Porque a mí me fue increíble escuchar a los familiares de esta niña que estaban preocupados porque no tenían recursos para el velorio de la criatura. Entonces, francamente, Rosa María... A ver, yo creo que éticamente somos un gobierno distinto al fujimorismo. Nosotros no vamos a tapar nada. Nosotros no vamos a financiar al grupo Colina. El señor Fujimori está preso por ladrón. El señor Fujimori está preso por asesino. ¿No? ¿Por qué? Porque mataron niños en barrios altos, mataron en la Cantuta. Yo soy de Ancash, asesinaron a campesinos humildes en el Santa, ocultaron todo eso y todavía los amnistiaron. Nosotros no vamos a hacer eso, o sea que moralmente estamos muy distantes. En este caso lamentamos la muerte de la niña, vamos a exigir nosotros que se investigue. No vamos a tapar nada, no, a diferencia del gobierno fujimorista que mató, asesinó y ocultó, nosotros, si hay errores o si hay actos adrede, y les caiga todo el peso de la ley. Así es que, amigo Juan Díaz Dios, nosotros tenemos éticamente muchos más valores que ustedes y lo vamos a demostrar en la práctica. No blindamos a nadie. Si se tiene que investigar, que se investigue. Y nuestro presidente, ¿no?, muchas veces no se fugó del país, demostró su inocencia y no está preso por corrupto, por ladrón y por genocida. Respecto, vamos a ver, al capitán Carlos, que también es un tema que se tendrá que ver, porque la verdad, tarde o temprano se sale a la luz. Yo quiero decir lo siguiente, le hago un reto, pues. Yo he presentado una moción para investigar su primera operación impecable. Le hago un reto. Gana Perú no ha querido apoyar esta moción. ¿Qué tenemos que ver ahí? Lo que realmente sucedió en ese operativo, que lamentablemente a veces nos olvidamos, pero hay familias en las cuales seguimos reuniéndonos. Sara Rosa María, que su hijo es oficial de la policía, por lo tanto han acudido a quienes hemos sentido el abandono que han tenido y que siguen teniendo con estos héroes. Los engañaron. No sé a eso si eso le dicen que tienen autoridad moral para engañarle a las familias dolidas, a los deudos, decirles que van a ser héroes y luego le dicen, no, lo dije en un sentido coloquial. Háganme el favor. Lo reto al señor Otaro, a su bancada, que me ayuden a investigar desde el Congreso, a que apoyen esta moción que he presentado, para que se investigue la operación, para que se investigue los hallazgos de la Contraloría. En este momento están robándole no solamente los víveres, están robando la asignación que le dan a los efectivos de la Policía Nacional, a los subalternos y a la tropa del Ejército. Y además, para hacerle seguimiento a las promesas que nuevamente está haciendo este gobierno de que por fin van a equipar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Yo lo reto, un tema concreto, que el día lunes vaya el señor caminando, pida a la oficialidad mayor la moción que he presentado y la firme. Y, si te parece, Rosa María, venimos la próxima semana y va a ver si presenta al señor con su firma. Ver, así de sencillo, hechos y no palabras, señor Otaro. Diferencia moral. Pero que responda el reto, entonces, es un reto que hemos hecho público. Yo te escuché, ahora escucho. A ver. Si no, no vamos a disolver el Congreso, ni el debate. Si el entonces candidato, Ollantumala, no se fugó, no se fue a Japón, llevándose el dinero de todos los peruanos, y enfrentó a tribunales peruanos. Dinero de Venezuela, ¿no? Es distinto. Sí, claro. Enfrentó a tribunales peruanos que incluso no le eran muy afines y demostró su inocencia en tribunales peruanos, ¿no? Entonces, ha sido plenamente investigado en todas las instancias y pues se archivó el proceso. Entonces, no se fugó. Esa es la primera diferencia moral entre alguien que se fuga después de asesinar y alguien que se queda a demostrar que no es culpable. Y en este tema, yo insisto y reitero, pueden haber actos delictivos dentro de nuestras Fuerzas Armadas, pueden robarse por ahí las raciones, qué sé yo, pero a diferencia del acta de sujeción de Montesinos, nosotros no vamos a tapar absolutamente nada. Aquí lo que se investiga y lo que tiene que sancionarse se va a sancionar. Sobre la moción de la Operación Libertad, ¿qué piensa? No, acá que se investigue todo. Es más, ¿no? ¿Lo va a ir a firmar? Es más, el presidente Ollanta está pidiendo, además, al Ministerio Público, está pidiendo que investigue, porque el Ministerio Público, pues, es un ente que demuestra absoluta y total imparcialidad. Y esperemos que lo haga con firmeza.
no va a firmar la moción, pero tenemos que ir a un corte y regresamos para seguir conversando con los congresistas. El debate está muy interesante, volvemos. Bueno, y seguimos conversando con los congresistas. Teníamos una nota sobre Mistura, pero va el lunes porque esto, la verdad, yo acá no los voy a dejar partir. Moción para investigar la Operación Libertad, ¿la firma o no? Vamos a evaluarla, vamos a ver los puntos, por una simple razón. A ver, el fujimorismo, y está en su derecho además, ha optado como estrategia, ¿no? Traer por todos los ministros, investigar por todo. Están abusando de la interpelación, que es un derecho democrático de las minorías, ¿no? O de la mayoría que no son gobierno. Pero hasta por un estornudo están invitando a los ministros, entonces tampoco vamos a caer en su juego. Evaluaremos el texto de la moción y si, bueno, vemos que es consistente, no tenemos por qué ocultar nada. ¿Cómo decís? Un estornudo simplemente que exista un informe de la Contraloría señalando claramente las fallas estructurales de los sistemas, de los programas sociales que está llevando a cabo este gobierno. No estoy hablando solamente de filtros o de problemas, no, son fallas estructurales. Se les está metiendo gente vinculada, aunque no lo quieran aceptar, al partido de gobierno, pero eso evidentemente en el concepto de que ellos tienen de que la honestidad es la diferencia, evidentemente solamente es un estornudo. Yo lamento que no quiera sumarse a esta moción, fue un tema concreto, para que la población un poco diferencie los hechos de las palabras. Es una moción no solamente de Fuerza 2011, hemos pedido que nos apoyen otras bancadas, allá firmó Concertación Parlamentaria, no ha querido firmar todavía Solidaridad Nacional, que sabemos perfectamente que son, o sea, solamente faltan el partido de gobierno y sus aliados. Y es evidente que mientras no tengamos el respaldo de una mayoría en el Congreso, no se va a investigar y lamentablemente los hechos seguirán un poco en el tintero. Yo lo que quiero llegar ya a un punto así. Sí. Lo que quería preguntarle al congresista Otárola, a los dos, yo creo en la palabra de los ministros, porque los conozco, no son personas deshonestas. ¿Es posible que los dos ministros, más la ministra de la Mujer y la primera dama, hayan sido llevados a engaño? Es decir, que hayan sido sorprendidos, porque el comunicado del Comando Conjunto dice que estuvo presente el Ministerio Público y no lo estuvo. Dice que los niños han sido rescatados y no fueron rescatados. Entonces, que personal de las Fuerzas Armadas o policiales hayan sorprendido a sus ministros, y que eso sea un hecho grave, que no sea responsabilidad del ministro porque finalmente ha sido sorprendido, pero que si reconocen que han sido sorprendidos hay que pedir pues responsables, ¿no? Obviamente, eso es posible. Por eso es que yo reitero lo que dije en el Pleno, y no ahora para la prensa ni después, no de todos los hechos que se han suscitado, tiene que investigarse. Pero ya está. Hay indicios, no, pero se tiene que llegar hasta el final. Hay indicios que podrían de alguna manera dejar sin peso algunas de las declaraciones hechas oficialmente que merecen investigación. Nosotros, reitero, tomo la palabra del presidente de la República, no vamos a tapar nada. Respaldamos a nuestras Fuerzas Armadas, respaldamos a nuestros ministros, pero en el supuesto que nuestros ministros hayan sido engañados, obviamente asumirán los responsables todo el peso de la ley, pero mientras tanto siguen teniendo nuestro absoluto respaldo. A pesar de que los familiares de la niña digan que la niña murió mientras corría por la calle y que arrastraron su cuerpo 50 metros, son lo que dicen los testigos presentes. Esperemos que culminen las investigaciones, actuemos con seriedad y con bastante mesura. Usted anoche dijo que la bala que había atravesado a la niña no era una bala de Sendero Luminoso, perdón, de las Fuerzas Armadas y Policías. ¿Cómo sabía eso? Bien, hay temas que no se pueden revelar, pero es la información que teníamos. ¿Esa necropsia no fue revelada en la sesión reservada? A ver, es la información que teníamos y le garantizo que la dijimos porque así se nos informó, ¿no? Pero en todo caso... ¿Documento? Todo eso, no, hay pruebas de eso. Todo eso va a tener todo el Perú la quiere, ¿no? No, todo eso va a tener... No, hay pruebas de que se nos ha informado así. No, déjeme aclarar. Entonces, todo eso va a tener que corroborarse, va a tener que verificarse. Y bueno, pues para eso están las investigaciones. Y es por eso que el presidente, además de las investigaciones que obviamente ya se están haciendo internamente, le ha pedido al Ministerio Público que actúe con prontitud y con firmeza, ¿no? Congresista, sobre este tema no había Ministerio Público, el comunicado de Comando Conjunto tiene varios errores graves. Y sobre otro tema que creo que es importante, porque de esto hay algunas lecciones que aprender. ¿Qué se aprende de esto y qué pasa con las contradicciones del Comando Conjunto?
Yo no voy a dar mi respaldo a ninguno de los generales que han intervenido en este operativo. Desastroso. O sea, hay que decir las cosas como son. Desastroso, que ha costado la vida de una criatura, que han secuestrado a una señora, que han secuestrado a 3 criaturas y hoy día finalmente los han tenido que liberar. A mí me preocupa, Rosa María, los oficiales, el personal de tropa, que sé que en este momento se encuentran preocupados de que van a afrontar seguramente un proceso. Me preocupan ellos, que como te digo, no han decidido ir. Les ordenaron ir y como siempre arriesgar sus vidas y poner el pecho por todos los peruanos. Pero en efecto, quienes son gobiernos son ellos. Quienes deberían ordenar una investigación, no pedir solamente al Ministerio Público que diga, oye, ¿por qué nos engañaste? En el contexto de que los ministros fueron engañados. Que yo no tengo pruebas para acusar que sabían, pero sí, evidentemente, no han dicho la verdad a los peruanos. Si lo dijeron a propósito, los engañaron, deberían pedir una investigación y sobre todo el señor Ollantumala. Pero no lo he escuchado, claro. Él dice, bueno, ojalá el Ministerio Público que ordene, que no sé cuánto. Pero él tiene la facultad, tiene el poder, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Él puede citar en su escritorio, en su despacho, a todos los generales que intervinieron, a los señores ministros. Señor ministro, utilizó la palabra ayer, el cadáver apareció después. Mire, apareció. Yo te dije, utilicé la palabra indolente hace poco. El operativo fue el sábado 8, ¿no? El domingo ya el alcalde estaba denunciando que había una niña muerta. El día lunes los familiares seguían denunciando que el cadáver seguía a 50 metros del operativo y recién el martes 11 recogen el cuerpo. Si eso no es ser indolente. Y además, continuando con la secuencia, ni siquiera apoyaron con los gastos, y no sé si lo habrán hecho, tengo entendido que la beneficencia de la región ha apoyado, pero luego nada. Un detalle que también puede ayudar a esclarecer los hechos. Una vez que entra, se realiza el operativo, ¿se retira todas las Fuerzas Armadas o queda un contingente? Eso es decir, lo lógico es que uno asegure la zona. Exacto. Eso es lo lógico. Yo no soy experto ni me pretendo presentar ¿Se como les aclaró experto. eso ayer? Eso es el criterio. ¿Se aclaró? ¿Se quedó un contingente en la zona? No, era parte de una estrategia que oportunamente lo revelarán. Obviamente yo no puedo revelar. Le pregunto por qué. Pero sí se trató ese tema, definitivamente se trató ese tema. No, y lo que se decía era que en este tipo de lugares en los que no pueden haber bases fijas, lo que hace las Fuerzas Armadas y policiales es atacar y retirarse. Ya. Porque de lo contrario, se expone. podrían ser blanco de ataques, ¿no? Que esa es una estrategia cuando no tienen bases sólidas, cuando van a lugares agrestes en los que de cualquier parte de la maleza les podría salir disparos. Pero yo quiero reiterar algo, ¿no? Y eso diferencia, pues, ética y moralmente gobiernos anteriores. El presidente está segurísimo, ¿no?, que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Está decidido a eso. El presidente lo ha hecho públicamente. Hoy. Nosotros, pero lo dijo, nosotros, es que tiene que andar con mesura, con tranquilidad, tiene que escucharlo. Estamos martes, miércoles, jueves, viernes. Pero está actuando pronto. Entonces, pero adicionalmente, al accionar del propio Ejecutivo, está pidiendo también a un ente que nada tiene que ver con el Ejecutivo, que es el Ministerio Público. Eso no tiene nada de malo. Bueno, ayer lo el que Ministerio pasa Público que ha salido a decir, nosotros no estuvimos en la operación. por Eso eso, es desmentido. Hay mentido comunicado. por eso mismo. Entonces el Ministerio Público tiene que actuar con toda la fuerza. Insisto, reitero y me ratifico. Aquí no protegemos a nadie. Aquí no vamos a esconder cadáveres. Aquí no vamos a hacer fugar a culpables. Carola, yo sé Aquí todas las cosas malas que ha hecho el fujimorismo, las sabemos. Pero hay un dicho que usamos mucho en este programa. Los pecados de los otros no te hacen santo a ti. Por eso mismo. Entonces, ya, ellos son pecadores. Pero ya, eso ya lo sabemos. No estoy hablando de fujimorismo, yo estoy hablando de lo que nosotros no vamos a hacer. Así es. No, ya dejemos al fujimorismo Pero, atrás. ¿le parece que traer a niños a Lima para que se tomen una foto con la primera dama no es algo que deberíamos haber aprendido lo que se de esa dice es lección? que estaban los niños en medio de los subversivos, que estaban ahí, habían indicios de que eran algunas bases de apoyo, no los niños, sino el entorno. Hay un bebé de 8 meses. A ver, ¿cómo lo adoctrinaban? Terminó la idea. Habían indicios de que sobre todo la madre de ellos podrían ser presionados por la subversión, los trajeron. Se ha investigado, se ha descartado y obviamente se les otorgó la libertad. Porque hay que tener en cuenta algo, que la hermana de la madre está vinculada al terrorismo. Pero digamos, que se decía que el esposo pero señor también tenía se decían muchas cosas, ahora la van a hacer terrorista de todas maneras. Han hecho cargar a los el niños. gobierno ha tenido la entereza
Felizmente. De decir, o sea, que acá no tapamos nada. Ya sé, pero... Se vio que ella no está vinculada a su versión, que puede estar su esposo, pero puede le estar su hermano parece, que ha dicho... congresista, pero le moralmente parece que de ahora en adelante la ministra de la Mujer y la primera dama no deberían ir al aeropuerto a cargar niños, entre comillas, rescatados, hasta que no se defina su situación jurídica? ¿Verdad? En todo caso son niños que requieren protección, ¿no? El Estado va a estar para protegerlos, porque sabemos que hay algunas decenas de niños que sí están secuestrados, ¿no? En todo caso, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es qué hacemos para rescatar... Ese es el origen de todo el problema, la foto. El origen de todo el problema es el operativo y el cadáver de una niña que es gravísimo y que tiene que investigarse. Insisto, hasta las últimas consecuencias. Pero hay temas adicionales, hay niños secuestrados. Lo que nos cuentan eran chocitas totalmente aisladas en las que al retirarse las Fuerzas Armadas, porque tenían que hacerlo, si no volvían con una gente y podía arriesgar la vida de muchos soldados y policías, ¿no? Entonces había niños que había que sacarlos. Los únicos niños que se han sacado han sido los de julio, y la Defensoría pidió en agosto verlos y les han prohibido verlos, lo cual llama mucho la atención, le diré. Porque que la Defensoría del Pueblo no pueda ver a los niños que han traído en julio, cuando lo pide ya en agosto, simplemente para supervisar cómo están y dónde están, y si se descubre que esos niños tampoco estaban secuestrados por Sendero. Hay que reconocer, ¿no?, que este gobierno ha tenido el interés, ¿no?, de decir que esta señora pues puede tener parientes, estar rodeada por el terrorismo, pero no está vinculada al terrorista, pues. Entonces, pero ¿sabe la interesa no sabe es por decir, qué le interesa? los trajes sin ser ¿Sabe por qué no eran ¿sabe por qué la terroristas? diferencia? Los secuestré. Porque antes se equivocaban. ¿Los secuestraban? Antes se equivocaban y ¿sabe qué hacían? Lo desaparecían. Pero, finalmente, ¿ustedes van a plantear una moción de interpelación o una moción de censura contra los ministros? Como te comentaba fuera de aire, es lo mínimo que yo estoy seguro el país reclama. Sin embargo, estamos evaluando porque también somos conscientes que ya serían el quinto ministro de Defensa Interior y evidentemente esto nos preocupa, ¿no? En año y medio, eso nos preocupa tremendamente. Pero hay que ver hasta qué punto es preferible un nuevo cambio con tal de tener ministros capaces. Ojalá que el presidente o Nadine escojan bien en esta ocasión. Sobre qué es lo que ha sucedido, permíteme, yo creo que Keiko lo ha resumido muy bien. A falta de logros, montajes y mentiras. Tanto que ya es de público conocimiento que las criaturas las tuvieron hora y media en el avión esperando que venga la primera dama y la ministra Jara para recién sacarlos, tomarse la fotografía de ley y engañarnos a todos los peruanos. Eso es sumamente lamentable. Palabra final. Sí, hay algo que rescatar, ¿no? El presidente Onadín. Es que le asombra que la primera dama cumpla su rol de primera dama. No, que elijan porque ministros. en el gobierno anterior fue secuestrada, maltratada, golpeada y le dieron golpe de estado a la primera dama. Es una primera dama que se hace respetar. En todo caso, no hay que meternos con ellas porque no me parece de caballeros. Pero en todo caso... Primero ataque, luego dice, no le parece caballero. No, pero en todo caso, lo único que le digo es que la gran diferencia ética es que nosotros vamos a impulsar las investigaciones. Ojalá, Dios lo juzgue. Con la transparencia del caso. Puso un reto, no lo aceptó Rosa María, que quede claro. No, dicho que lo va a evaluar, o sea, no lo va a hacer. Ese es el reto del fujimorismo que quiere torpedear al gobierno, ¿no? Porque una reflexión final, ¿no? Nos tenemos que ir, son las 9 ya. ¿Pueden los ministros ser responsables de un mal operativo si el que fuese malo? Yo creo que no. Bueno, el gobierno requiere continuidad. Vamos a hablar de eso seguramente la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes se quedan en el 13 y si quieren ver la repetición de este programa a las 10 de la noche en ATV+.